que lo que te falta es fuerza, pero no, lo que te falta es amor. Amor del que no se compra ni se pide, del que nace cuando dejas de pelearte contigo y aprendes a mirarte con la misma ternura con la que mirarías a alguien que amas. Ese amor tiene un nombre, es compasión radical, y no es un concepto espiritual, es una forma práctica de dejar de sufrir. La mayoría de las personas cree que el crecimiento personal consiste en corregirse, cambiar hábitos, dominar emociones, pensar distinto, mejorar cada día, pero sin compasión todo eso se convierte en otra forma de guerra interna. Y Tara Brach lo descubrió tras décadas de meditación y trabajo terapéutico. No hay verdadera transformación sin amor. Después de la maravillosa acogida del libro de Tara Brach, Aceptación Radical, y porque me lo has pedido, en este episodio te resumo los puntos más importantes y las herramientas más accionables que nos trae Tara con su maravilloso estilo. La compasión radical es esa capacidad de permanecer presente con el dolor sin cerrarte, sin huir, sin endurecerte. Y no se trata de sentir lástima ni de justificarte, se trata de abrir el corazón, incluso ante lo que más cuesta mirar, y sostenerlo con una amabilidad consciente. Cuando empiezas a hacerlo descubres algo que te va a sorprender, y es que no necesitas arreglarte para estar bien, solo necesitas dejar de atacarte. La compasión radical es lo que convierte el conocimiento en sabiduría, la lucidez en libertad y la herida en una puerta. Es la práctica más avanzada que existe porque implica lo que más miedo da, no defenderte de ti mismo. Así que vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención, aprovecha para suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, y volvemos enseguida. Mañana me he despertado y tenía 350 euros más de la inversión de 1000 que os conté hace un par de semanas. Me ha dado un subidón que no veas. Y esto ha pasado durante la noche, sin que yo tuviera que intervenir. 350 euros así sin más, te lo pongo ahí en la imagen. Me han dicho que no es lo habitual, pero de verdad, deja que esta gente te explique lo que hace porque estás perdiendo dinero. Dale al link, agenda la llamada con ellos y que te lo cuenten sin compromiso. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y vamos a tener una charla profunda sobre algo que tal vez nunca te hayan contado con esta claridad, la compasión radical. Si eres un oyente habitual, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu amistad. Gracias por volver una vez más a este espacio. Y si eres nuevo aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice mucho de ti. Me dice que quieres entenderte mejor, que no te conformas con la superficie y que buscas vivir más ligero. Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario, formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Y sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basándonos en la investigación y el sentido común que nos ayudarán a los dos a crear una vida mejor. Recuerdo una mujer que me dijo: Alberto, llevo toda la vida intentando ser buena, buena hija, buena madre, buena profesional, pero últimamente estoy agotada, no sé qué más hacer para sentirme en paz. Y tenía esa mirada que se quiebra pero sin llorar, esa que delata que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Así que le pregunté: ¿cuándo te permites ser tú? Y ella se quedó en silencio y luego me dijo: pues no lo sé, creo que nunca. Y en ese momento comprendió que su cansancio no venía del trabajo, ni de la familia, ni de los años, venía del desamor. Y no del desamor hacia otros o de otros, sino del desamor de ella hacia ella misma. Y esa conversación me recordó algo que Tara Brach repite en todos sus libros: no podemos despertar si no aprendemos a amarnos en el proceso. El camino de la compasión radical empieza ahí, en el instante en que reconoces que no puedes seguir tratándote como un enemigo, que tu dureza no es fuerza, es miedo, y que el amor, el verdadero, no consiste en perdonarlo todo, sino en no abandonar nada de ti. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que ya no puedes más, y no porque haya pasado algo terrible, sino porque te has desconectado de ti. Has pasado tanto tiempo intentando hacerlo todo bien que te has olvidado de algo esencial: cómo tratarte con amor. Y esa es la herida del desamor interno. No viene de una gran tragedia, nace despacio, de lo cotidiano, de cada vez que no te has permitido descansar, de cada vez que has dicho sí cuando querías decir no, de cada vez que has fingido que no te dolía para no parecer débil, y sobre todo de cada vez que te has exigido más comprensión de la que has dado. Te han enseñado, igual que a mí, a ser fuerte, a aguantar, a no depender, a seguir adelante. Y eso en su momento nos salvó tanto a ti como a mí. Pero con el tiempo, esa fortaleza se ha convertido en una coraza. Y una coraza, claro que protege, pero también aísla. Te protege del daño y te protege del amor. Tara dice que todos nacemos conectados a una bondad básica, y no es una idea mística, es biología. Un bebé no se cuestiona su valor. Llora, pide, ríe, duerme, siente que tiene derecho a existir.
Pero según vamos creciendo, esa sensación como que se erosiona y empiezas a recibir mensajes que a veces son sutiles y a veces son directos, que te hacen dudar de ti. No llores, no seas tan sensible, si te esfuerzas más lo conseguirás, así no se comporta un mayor. No hace falta que nadie te grite para que te desconectes del amor. Basta con que te sientas condicionado a merecerlo. Y ahí nace el desamor interno, de la creencia de que para ser querido tienes que dejar de ser tú. Y entonces dejas de demostrar lo que sientes. Aprendes a disimular, a reír cuando estás roto, a fingir calma cuando estás lleno de miedo y sin darte cuenta te vas alejando de ti. Y llega un momento en el que ni siquiera sabes qué necesitas. Porque cada vez que el cuerpo intenta hablarte con cansancio, con tristeza o con ansiedad, lo interpretas como una amenaza que hay que eliminar. Y esa acción que repites una vez y otra vez y otra vez se convierte en una forma de autoabandono. He comentado aquí alguna vez en el podcast de Alberto Cartier que uno de los motivos principales, si no el principal, de empezar este podcast hace casi un año, era reducir el gap entre cómo soy y cómo demuestro, por la conexión tan enorme que tenía precisamente por esto que te estoy contando. Y la mayoría de los adultos vivimos así, con una apariencia de control y con un vacío silencioso por dentro. Un vacío que no se llena ni con éxito, ni con pareja, ni con espiritualidad, porque no es un vacío de cosas, es un vacío de presencia amorosa. El desamor interno es el origen invisible de casi todos los bloqueos emocionales, de la culpa, del perfeccionismo, del autosabotaje, del miedo a fallar, porque detrás de todo eso hay una voz que repite, no soy suficiente, no me merezco descanso, no puedo confiar en mí. Tara llama a esa voz el trance de la no valía. Y ese trance se refuerza cada vez que te juzgas por sentir, cada vez que piensas que tus emociones son un problema en vez de una señal. La compasión radical empieza cuando reconoces que esa voz no eres tú, que no necesitas creértela y que puedes empezar a tratarte con la misma amabilidad que tratarías a alguien a quien de verdad amas. Y el desamor interno no es abstracto. Hay una correlación biológica muy concreta. Cuando tú te criticas, tu cuerpo interpreta que está en peligro. El sistema nervioso se activa como si alguien te estuviera atacando. Cortisol, adrenalina, tensión muscular. Tu cuerpo reacciona a tu propia mente como si fuera su enemigo. Por eso hay tanta gente que vive cansada sin entender por qué. Porque su mente se ataca y su cuerpo se defiende en un bucle constante. Y el antídoto, la solución, es la compasión. Cuando practicas la autocompasión, activas el nervio vago, el sistema de seguridad del cuerpo, liberas oxitocina, serotonina, dopamina y tu fisiología cambia. Literalmente te vuelves más amable desde dentro. La energía que antes gastabas en resistirte, la liberas para vivir. La compasión no es un lujo emocional, es un requisito biológico para estar tranquilo. Piensa en una persona a la que quieras mucho. Imagínate que un día llega y te dice, no puedo más, siento que todo lo hago mal. ¿Qué le dirías? ¿Tienes razón? ¿Eres un desastre? No. Te saldría natural acercarte, mirarla con ternura y decirte, ven aquí, no pasa nada. Estás haciéndolo lo mejor que puedes. Esa misma respuesta es la que tu mente necesita oír de ti. Solo que en vez de darte esa respuesta te das justo lo contrario, te das reproches, dureza y exigencia. Por eso la compasión radical no es un acto de indulgencia, es un acto de justicia emocional. Porque la persona que más te ha necesitado toda tu vida eres tú. Y el desamor interno se refuerza por lo que en psicología se llama condicionalidad afectiva, que es la idea de que el afecto debe ganarse. Cuando de niño recibías amor solo al portarte bien, el cerebro asocia valía con desempeño. Y el adulto sigue repitiendo ese patrón. Tú sigues repitiendo ese patrón. Crees que solo vas a poder descansar cuando todo esté en orden, cuando alcances cierto nivel, cuando los demás te aprueben. Pero la trampa es que ese momento nunca llega, porque el amor condicional es un horizonte móvil, siempre falta algo. La, compa- la, la compasión radical rompe ese bucle. Te enseña a amarte antes de mejorar y a descansar antes de merecerlo. No como resignación, como estrategia de transformación real. Porque solo cuando tu cuerpo siente seguridad puede cambiar. Y esa seguridad no viene de la exigencia, viene del cuidado. Así que hoy te propongo una práctica sencilla, pero que al mismo tiempo es profunda. Y que no requiere ni tiempo ni meditación, solo que seas sincero contigo mismo. Cada mañana, antes de mirar el móvil, ve al espejo y mírate a los ojos. No te juzgues, solo reconócete. Di en voz baja, buenos días, sé que lo estás intentando y sé que no es fácil. Estoy contigo. Al principio te va a parecer una chorrada, te va a parecer absurdo y tu mente te va a decir esto no sirve para nada. Pero repítelo. No lo hagas
para sentir algo distinto. Hazlo para construir un nuevo hábito neuronal, para que tu cuerpo empiece a asociar tu reflejo con seguridad, no con crítica. Porque ¿cuántas veces te has mirado al espejo y te has dicho cosas feas? A los pocos días vas a empezar a notar un cambio sutil. El tono interno de tu voz va a ser menos hostil. Tu diálogo interno va a empezar a ser más suave. Y sin darte cuenta habrás dado el primer paso para la compasión radical, que es volver a ti sin condiciones. Porque la herida del desamor no se cierra con teorías, se cierra con ternura sostenida, con pequeños actos de cuidado consciente, con la decisión diaria de no volver a abandonarte pase lo que pase. Durante años te han contado que para sobrevivir tienes que ser fuerte, y has sido fuerte. Has soportado, has callado, te has adaptado, has hecho lo que había que hacer. Pero nadie te dijo que la fortaleza sin ternura se vuelve rigidez, y que vivir en rigidez es otra forma de ir muriéndote despacio. La compasión radical no es una idea bonita, es una forma distinta de existir. Es la revolución silenciosa de la ternura en un mundo que glorifica la dureza. Tara Brach dice que la ternura no es debilidad, es el corazón en estado despierto. Y si lo piensas, tienes razón. Cuando estás verdaderamente presente, cuando ya no huyes de lo que sientes, la dureza no tiene sentido. La ternura es lo que aparece cuando por fin puedes respirar dentro de tu propio cuerpo. Y vivimos en este tiempo donde la exigencia es símbolo de valor. Sé fuerte, no llores, no te tomes las cosas tan a pecho. Esa es la narrativa dominante, eso es lo que dices. Y el resultado son millones de personas desconectadas de sí mismo, orgullosas de su control, pero incapaces de sentirse vivas. El cuerpo se tensa, se te congela la cara y la mente se vuelve hiperactiva. La dureza se convierte en un refugio y en una cárcel, porque aunque te protege del dolor, también te protege del amor y del placer y de la conexión, y es tu cuerpo el que lo paga. Tu sistema nervioso no sabe distinguir entre una amenaza externa e interna, y cada vez que te reprimes o que te exiges más de lo que puedes, el cerebro activa las mismas áreas que se activan ante un peligro físico. El cortisol sube, el corazón se acelera, la respiración se acorta y el cuerpo interpreta que la vida es peligrosa, cuando lo que pasa es que no hay ternura. Y la ternura no es blanda, sé que suena a blanda. La ternura requiere una valentía que casi nadie tiene. Seguir abierto cuando es más fácil cerrarse. Implica mirar el miedo o la vergüenza o la culpa o la tristeza sin huir de ellos. Implica sostener el contacto con la vida como es. Tara lo llama el corazón tierno de la consciencia, esa capacidad de permanecer presente ante cualquier experiencia sin atacarla. Y no hay poder más grande, porque el verdadero poder no está en controlar, está en incluir. Cuando practicas la ternura, tu cerebro cambia. La neurociencia ha demostrado que la amabilidad activa el sistema de afiliación, la red que regula la conexión social y el bienestar. Y las áreas cerebrales asociadas al juicio se desactivan y se encienden las de la empatía. Tu fisiología se adapta a un nuevo estado base, que es el de la seguridad. Y desde ahí puedes pensar con claridad, puedes crear, puedes decidir y puedes amar otra vez de forma natural. Así que la ternura no es contraria a la eficacia, es la base de la eficacia humana real, la que integra emoción, mente y acción sin violencia interna. La revolución de la ternura empieza contigo, y no con grandes gestos, sino con microdecisiones diarias. Deja de hablarte mal, deja de compararte, deja de exigir que estés bien todo el tiempo. Cada vez que eliges no castigarte, estás reeducando tu sistema emocional. Cada vez que te dices esto también tiene derecho a existir, estás desactivando años de autodefensa. Esa práctica diaria es más transformadora que cualquier libro, que cualquier terapia. Y Tara nos propone algo muy sencillo que llevo practicando meses. Cuando notes que te estás endureciendo, haz una pausa. Lleva la mano al corazón. Siente la respiración. Y repítete: cielo, estás bien. Estoy aquí contigo. Suena a poco, pero el cerebro lo entiende. Tu tono de voz cambia la química de tu cerebro. Y esa frase reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo, activa el córtex prefrontal, que es tu zona racional, la zona de autorregulación. Y lo que parece espiritual, al final es fisiología aplicada a ti. La compasión radical además no se limita a uno mismo. Según aprendes a mirarte con ternura, esa misma mirada se extiende hacia los demás y empiezas a notar su sufrimiento sin tomártelo como un ataque. Su dureza deja de parecer maldad y empieza a parecer miedo, y el mundo se vuelve menos hostil. Y eso no significa permitir abusos ni justificar el daño. Significa dejar de odiar, porque el odio no castiga al otro, te destruye a ti. Cuando te liberas de ese peso, te vuelves más libre.
Darnos cuenta que la compasión madura es activa, no se queda en sentir, sino que actúa. Pero actúa sin violencia. Claro que pone límites, pero desde la claridad, no desde el resentimiento. Y en una discusión puedes mantener el corazón abierto y decir que no. La ternura no te quita fuerza, te devuelve la fuerza. Porque la fuerza sin amor te destruye y el amor sin fuerza se disuelve. Pero juntas se convierten en coherencia. Piénsalo, cada día tienes decenas de oportunidades de practicar ternura. Cuando alguien se te cuela en el tráfico y tu impulso es gritar. Cuando tu pareja responde de forma cortante y tu reflejo es defenderte. Cuando tu hijo hace algo que te irrita y te cuesta no reaccionar. Ese es el entrenamiento. Y no se trata de ser un santo. Se trata de notar el impulso de cerrar el corazón y decidir mantenerlo abierto unos segundos más. Porque esa decisión, según la repites una vez y otra, cambia tu sistema nervioso y cambia tus relaciones. Cuando tu energía deja de ser defensiva, el otro se da cuenta, lo nota, y el tono baja. Y sin darte cuenta empiezas a convertirte en un espacio de calma para los demás. Esa es la verdadera influencia. No convencer, sino encartar, ser ejemplo. La ternura no solo cambia a las personas, también cambia los sistemas. En los sitios donde hay compasión se funciona mejor, los equipos son más creativos, las relaciones son más estables, el liderazgo es más humano y no es magia, es que el miedo consume recursos cognitivos. Y cuando tu mente se siente segura, piensa mejor. Por eso las culturas basadas en la competencia perpetua acaban agotadas. Y las que incorporan la amabilidad prosperan. No es filosofía, es neuroeconomía emocional. La revolución de la ternura es la única que no necesita enemigos, solo necesita corazones dispuestos a no seguir endureciéndose. Te propongo la siguiente herramienta, la pausa compasiva. Cada vez que notes tensión, en una conversación, en el trabajo, en tu mente, haz lo siguiente. Primero, una pausa. No reacciones, respira. Segundo, siente. Lleva tu atención a tu cuerpo y mira dónde se está acumulando esa tensión. Tercero, ponle nombre. Di internamente lo que está pasando. Esto es miedo, o esto es cansancio, o esto es enfado, o esto es tristeza. Y cuatro, ternura. Pon una mano en el pecho o en el abdomen y repite, está bien, puedo estar contigo ahora mismo. Está bien, puedo estar contigo ahora mismo. 5 segundos. No es lo de cuenta hasta 10, no, son 5 segundos conscientes. Y esa pausa corta interrumpe el patrón reactivo y crea un microespacio de libertad. Y ese microespacio es donde empieza toda la transformación. Hazlo todas las veces que te des cuenta al día, pero mínimo 3. No cuando tengas tiempo, sino cuando más lo necesites. Porque la compasión no se practica en calma, se practica en medio del caos. Tara Brach dice que el corazón se fortalece cada vez que se rompe y se mantiene abierto. Esa es la revolución, no escapar del dolor como estamos acostumbrados a hacer, sino mantenerte humano dentro del dolor. Y cuando aprendes a hacerlo hay algo que cambia para siempre, y es que la vida deja de ser una batalla, y empieza a sentirse como el hogar. La idea es practicar esto todo lo que puedas, porque las ideas cambian la mente, pero las prácticas cambian la vida. Y RAIN, la herramienta que vimos la otra vez, pertenece al segundo grupo. Es el método que Tara ha desarrollado para convertir la compasión radical en una experiencia tangible. Y son 4 pasos que no se aprenden en un libro, se aprenden en el cuerpo. 4 movimientos de conciencia que pueden desactivar años de autocrítica y de vergüenza en cuestión de segundos. RAIN, que significa lluvia en inglés, son las siglas de reconocer, aceptar, indagar y nutrir. Parece simple porque es simple, pero la simplicidad de aquí es precisión. Cada letra representa un gesto interno que te devuelve a ti mismo. Y lo tienes que repetir una y otra vez hasta que tu cuerpo se lo aprenda, hasta que deje de ser una técnica y se convierta en una forma de estar en el mundo. Empezamos con la R de reconocer, porque el primer paso siempre es el mismo, ver lo que está pasando, sin disfraz, sin engaños, sin interpretaciones. Reconocer es el acto de lucidez que rompe el trance del piloto automático, porque la mente vive dormida entre pensamientos, reacciones y recuerdos. Y el simple hecho de decir esto es miedo, o esto es tristeza, o esto es culpa, corta ese trance, corta ese hechizo. Así que vamos a hacer el reconocimiento, que no es mental, es sensorial. Sientes la emoción en el cuerpo, notas la presión en el pecho, el nudo en el estómago, el temblor en las manos. Eso también es reconocer. No tienes que entender nada, solo tienes que observar con presencia. Porque cuando lo haces, tu cuerpo cambia de modo. Pasa del sistema reactivo al sistema reflexivo. Dejas de ser la emoción y te conviertes en quien está observando esa emoción. Y ese espacio interno es el principio de tu libertad emocional. Después tenemos la A de aceptar. El segundo paso es aceptar, permitir que lo que sientes exista.
sin censura, sin querer cambiarlo, solo dejarlo estar. Y aceptar no es rendirse, aceptar significa dejar de luchar contra lo que está aquí. Si sientes tristeza, no intentes no sentir tristeza. Has reconocido, vale, esto es tristeza, pero no es para reaccionar y hacer algo que te permita dejar de sentir tristeza o enfado o miedo. No, estás ahí en la tristeza sin luchar, porque esa lucha es lo que más agota, no el dolor, sino la resistencia al dolor. Y cuando lo permites, el cuerpo exhala y la tensión baja y la mente deja de pelear y puede escuchar. Es como decirle al corazón, no pasa nada por sentir esto, no te voy a abandonar. Y con eso desactivas el sistema de seguridad interno. Tu cuerpo entiende que no estás en peligro y la emoción empieza a autorregularse. Por eso aceptar no te hace débil, te hace funcional, porque la emoción que se acepta se transforma sola. Si en medio de una discusión, de una crisis o de un momento de ansiedad haces este gesto interior de permitir, de aceptar, estás desactivando en segundos la reacción biológica del estrés. Y esa práctica repetida reprograma todo tu sistema emocional. Luego llega la I de investigar, de indagar con amabilidad. Una vez reconoces y aceptas, llega el paso más íntimo, que es investigar con ternura. No se trata de analizar, se trata de acercarte, de escuchar lo que la emoción te está intentando decir. Pregúntate, ¿qué está intentando proteger esta parte de mí? ¿Qué necesita? ¿Qué cree que pasaría si la dejo sentir? Y la idea es hacerlo sin juicio, como quien habla con un niño que llora y no sabe por qué. Tal explica que la mayoría de nuestras emociones difíciles son estrategias de supervivencia. El miedo intenta protegerte, la culpa intenta que no lo repitas, el enfado intenta que pongas ese límite. Y cuando las miras así, con esa curiosidad amorosa, dejan de ser enemigas. Esa curiosidad compasiva cambia la estructura emocional. Y lo que antes era un monstruo interno se vuelve una energía con la que puedes hablar. Y al hablarle se disuelve. Y por fin tenemos la N, que es nutrir con compasión, que es el paso más poderoso, es nutrir, es darle a esa parte de ti lo que siempre ha necesitado, pero que nunca le has dado. Y lo puedes hacer con palabras, lo puedes hacer con gestos, lo puedes hacer con silencios, puedes ponerte una mano en el corazón y repetir frases sencillas. Estoy contigo, ya no estás solo, te entiendo, puedes descansar. Porque el cuerpo responde a esas palabras como si alguien real te las estuviera diciendo. Porque en el fondo eres tú quien lleva toda la vida esperando oírlas. Y eres alguien real. Nutrir no es eliminar la emoción, es cuidarla hasta que se sienta segura. Y cuando la emoción se siente segura, cambia de forma. El miedo se convierte en atención, la culpa en responsabilidad, la tristeza en conexión. Y esta alquimia solo pasa dentro de ese espacio de compasión, no se puede forzar, solo se puede practicar. No tienes que estar mal para practicarlo. Puedes hacerlo en tu día a día, cuando te sientas impaciente en una cola, cuando te hables mal porque has cometido un error, cuando te notes tenso sin motivo. Utiliza RAIN. Reconocer, aceptar, indagar, nutrir. 40 segundos, 20 segundos, es suficiente para desactivar el circuito de autocrítica y reconectarte con la calma. Y la repetición es la que crea ese camino neuronal. Cada vez que haces RAIN, fortaleces las redes neuronales asociadas a la amabilidad y a la autorregulación. Y tu sistema nervioso aprende que puede sostener el dolor sin huir. Y ese aprendizaje sostenido es el que cambia tu forma de vida. Y te pongo un ejemplo que nos ha pasado a todos un montón de veces. Imagina que recibes una crítica en el trabajo. Lo primero que te surge es defenderte o justificarte. Y ahí es el momento ideal para entrenar. Haces una pausa y lo reconoces. Vale, esto es vergüenza. Aceptas. Está bien que duela. Indagas. ¿Qué parte de mí teme no ser suficiente? Y nutres. No pasa nada. Todos cometemos errores. Sigo contigo. Y el cuerpo responde bajando la tensión, se te aclara la mente y lo que podrían ser horas de culpa se disuelve en minutos de conciencia amorosa. El REN es una forma moderna de meditación, es como rezar si no tienes religión, es un diálogo entre tú y tu propia humanidad, porque cada paso te devuelve a casa. Reconocer te da lucidez, aceptar te da espacio, indagar te da comprensión y nutrir te da amor. Y juntos los cuatro gestos reescriben esa relación que tienes contigo. Deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio. Tara Brach dice que Rain no cambia lo que vives, cambia quién lo vive. Y eso realmente marca la diferencia.
Además te darás cuenta que según practicas REN contigo, te es más fácil sentir empatía hacia otras personas, porque has dejado de juzgarte y al final los otros son el reflejo de lo que yo veo en mí. Tara Brach dice que la compasión es la voz del corazón que recuerda que todos pertenecemos. Y pertenecer no es estar de acuerdo, ni gustarnos, ni entendernos. Es reconocer que compartimos la misma vulnerabilidad. Cuando entiendes eso ya no necesitas enemigos. Y empiezas a mirar de forma distinta incluso a quien te hiere. No como justificación, sino como comprensión. Porque ves el miedo detrás de su acto. Ves la confusión detrás de su rabia. Y eso no te hace débil, te hace libre. Porque el perdón no es un favor que haces a otro. Es la forma en que te liberas de la sombra de esa otra persona. La compasión es el lenguaje del perdón auténtico, porque no te pide olvidar, te pide ver con claridad y elegir la paz. Y ese tipo de compasión no se fabrica, aparece cuando ya no te sientes separado, cuando ves que el otro y tú sufrís por las mismas causas, por miedo, por desconexión, por inconsciencia, y ahí es donde el corazón se abre solo. Hay una idea equivocada, que es que la compasión es pasiva, que es contemplativa, que es inofensiva, y eso es mentira. La compasión auténtica es la fuerza más disruptiva que existe, porque no busca ganar, busca sanar. Y sanar en un mundo basado en la rivalidad es un acto de rebeldía. Un líder compasivo no necesita imponer, su sola presencia desactiva la violencia. Un padre compasivo no necesita castigar, enseña desde la calma. Una pareja compasiva no reacciona desde el ego, responde desde la conexión. La compasión activa transforma los sistemas desde dentro, no con una ideología, sino con una coherencia, porque la coherencia, el sentir, el pensar, el hablar y el actuar de forma alineada es la forma más poderosa de influencia humana. Cuando aprendes a incluir tu propio dolor, descubres que puedes incluir el del mundo sin colapsar, que puedes escuchar noticias dolorosas o convivir con injusticias o vivir en un entorno caótico y que eso deja de ser insoportable porque ya no te identificas solo con la parte herida. Y vivimos en ese mundo. Y empiezas a identificarte con la conciencia que observa. Y esa conciencia no se rompe. Esa es la base de lo que Tara llama compasión despierta, que es un amor lúcido que no huye de la oscuridad, sino que ilumina desde dentro. Cuando esa forma de estar se extiende en familias, en equipos, en comunidades, cambia el clima emocional colectivo. Los espacios donde hay compasión se vuelven más inteligentes, son menos reactivos, más creativos, menos dominados por el miedo, más guiados por el propósito. Por eso la compasión radical no es una práctica privada, es una revolución social lenta y silenciosa, una que empieza con tu respiración y termina con la forma en la que el mundo se relaciona. Imagina que toda tu vida has cerrado la mano para proteger algo frágil que había dentro. Y un día te das cuenta de que lo que protegías ya no existe, solo queda la tensión. Y abres la mano y al hacerlo no se rompe nada, solo vuelve la circulación. Esa es la compasión radical. Abrir la mano del corazón, soltar la necesidad de controlar, de castigar, de exigir, permitir que la vida vuelva a moverse. Esa apertura es la señal de madurez emocional más alta, porque amar no es retener, es permitir. Y cuando permites, no pierdes el control, sino que ganas la verdad. Así que te propongo un ejercicio para hacer durante 7 noches seguidas antes de dormir. Y el ejercicio es el siguiente. Pones la mano sobre el pecho, sientes tu respiración y repites mentalmente. Que yo pueda estar en paz. Después imaginas a alguien a quien quieres. Visualizas su cara y repites. Que tú puedas estar en paz. Luego imagina a alguien con quien estás en conflicto y repites que tú también puedas estar en paz. Y por último, imagínate al mundo entero y di que todos podamos estar en paz. No tienes que sentirlo, solo repetirlo con presencia. Tardas 20 segundos. Y tu sistema nervioso aprende la amplitud antes de que tu mente la entienda. Después de unos días vas a notar cosas, vas a notar que tu irritación dura menos, que tu empatía es más espontánea, que tu miedo al rechazo disminuye. Y no porque nadie más haya cambiado, sino porque tú ya no vives desde la contracción del yo separado. Vives desde la conciencia que abraza. Tara termina con Pasión Radical con una frase maravillosa. Cuando el corazón está despierto, la vida entera se vuelve oración. Y eso es expansión, no es un logro espiritual, sino una vuelta. Un recordar lo que siempre fuiste antes de la herida, antes del miedo, antes del personaje. Una conciencia viva, capaz de amar y de dejarse amar sin condiciones. Cuando llegas ahí descubres algo liberador. No necesitas practicar compasión porque eres compasión. Esa es tu naturaleza más profunda. Solo habías olvidado cómo sentirla. Y en ese olvido el mundo se endureció
Pero cada vez que recuerdas, cada vez que eliges la ternura en lugar de la defensa, el mundo se ablanda un poco. Y eso empieza en ti, desde ti, y se expande. Practicar la compasión radical no es convertirse en alguien mejor, es volver a ser alguien completo. Recordar que tu poder no está en tener razón, sino en mantener el corazón abierto, que nada de lo que has vivido te ha hecho menos digno de amor, y que cada día que eliges la ternura cambias algo más grande que tú. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad para crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.